Amén. Amén. Hoy, domingo 13 de noviembre de 2022, vamos a tratar un tema esta mañana. Empezamos la misa de hoy con una pregunta. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Todo ser humano está aquí para cumplir una misión que nos ha sido encargada por Dios. Pero muchos de nosotros nos dejamos llevar por los pecados y tentaciones, olvidando que esta tierra no es nuestra casa. Y no somos los primeros en pasar por esta situación. Todos somos conocedores de la situación de Israel durante aquella época en la que comenzaron a descontrolarse. Una nación que se había olvidado de quién fue su creador. Una nación que se dejó llevar por la perdición. Y esto se puede leer claramente en Isaías, capítulo 1, de versículo 2 a 7. El que lo tiene lo puede leer. Repito, Isaías capítulo 1, 2 a 7. Voilà. Isaïe 1, 2 à 5, 1, 2 à 7. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé la sainteté, Le ils Saint ont d'Israël. méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante au pied, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que plusieurs Blessure. Ce ne sont que blessures, confusion et plaies vives. Quand qu'ils n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu des étrangers dévorants. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos
vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. C'est tout. Gracias. También tenemos el caso en el que Dios sacó al pueblo de Israel del territorio de Egipto, en el cual todos conocemos que en esa época Israel era esclavo de Egipto. Y tras el hecho de que Moisés, tras su mala conducta, se fue al exilio y Dios le llamó para que fuera a salvar al pueblo de Israel, una vez salido de Egipto y llegado al monte, este pueblo decidió darle la espalda a su creador. Empezaron a adorar a un Dios creado por las propias manos del ser humano. Y esto lo tenemos reflejado en Éxodo capítulo 32, versículo 8. Repito por si alguien no lo ha escuchado. Éxodo 32, versículo 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Y nuevamente podemos ver que la nación se olvida de todas las gracias que ha hecho Dios por ellos. También teniendo en cuenta que empezaron a idolatrar algo que era creado por las manos del ser humano. Y esto tenemos que tener en claro que idolatrar a cualquier objeto o imagen es un acto el cual es juzgado y condenado por Dios. Y no son palabras mías, sino que también lo podemos leer en Efesios capítulo 5, versículo 5. Éphésiens 5, verset 5. Car sachez-le, bien aucun impublic, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. En nuestra sociedad cada vez es más común ver a personas ateas que dicen poder vivir poder vivir su día a día sin basar sus acciones en la palabra de Dios, olvidando por completo que pueden andar, hablar, ver u oír gracias a Él. Es un claro ejemplo de cómo los comportamientos del ser humano se van repitiendo continuamente sin importar el siglo en el que se encuentren. Cada vez es más común dejar de lado la fe o la creencia en Dios para dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Y como hemos podido ver a lo largo de este mensaje, que no es un caso de ahora ni es un caso de ayer, es un caso que se lleva repitiendo siglos. Y a pesar de cómo limitamos nuestros pensamientos únicamente a lo que tenemos delante de nuestras narices, o como decimos de forma coloquial, hago lo que me da la gana, sin tener en cuenta cómo nuestra forma de comportarnos no gratifica las cosas buenas que Dios ha hecho por todos nosotros. Pero sin embargo,
Dios sigue teniendo fe en sus hijos para que luchemos por no coger el camino erróneo. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 22, 31 a 32. Luc 22, Sí. 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défait point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Este pasaje es un llamado de Dios para que no nos olvidemos de nuestra misión, que estamos aquí con un propósito, y ese no es dejarnos llevar por las tentaciones, sino fortalecer nuestra fe. La fe es un factor determinante para poder cumplir muchas de nuestras metas que nos ponemos para cumplir nuestros sueños. Pero si extrapolamos este tema y nos metemos en un tema espiritual, la fe se convierte en el motor principal para poder creer en Dios. Además, si nos basamos en la definición que da la Biblia de la fe, esta dice así, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lo que quiero decir es que para tener fe debemos confiar en la existencia de un ser creador, en la muerte de su Hijo y su resurrección. Es decir, creer en cosas que no hemos visto con nuestros propios ojos, pero que tenemos que hacer acto de presencia y creer en ellas. Por dicha razón, muchas personas se desvían porque cuesta creer en palabras de una persona a la que no hemos visto. También tenemos el caso de Tomás, el quien dijo, si no lo veo, no lo creo, dando por hecho que si no veía las marcas en las manos de Jesús, no creería en que había resucitado. Pero tampoco, como llevo diciendo a lo largo de esta misa, es que no hace falta irse a siglos pasados. También lo hacemos ahora. ¿Por cuántas veces nos han dicho que nos preparemos porque se acerca la llegada de Dios? Y estoy segura de que muchos de los que estamos aquí presentes hemos dicho, voy a hacer X cosa porque aún queda para su llegada. Ya tendré tiempo para arrepentirme. Y esto es debido a que solo nos fijamos en el aquí y ahora y no prestamos atención a las consecuencias futuras que éstas nos pueden provocar. Es obvio que si las cosas fueran así de sencillas, la fe perdería su significado en todos sus sentidos y no tendría ningún valor pasar por pruebas para superar los límites de nuestras conciencias. Si yo hubiera renunciado mientras hablaba con su esposa, hubiera tirado a la basura la grandiosa fe que ponía en Dios, hubiera tirado todo ese esfuerzo. Y muchos de nosotros nos pasa a lo largo de nuestro camino aquí en la tierra, porque muchos creemos, muchos basamos nuestras conductas en la palabra de Dios, pero nos olvidamos que el pecado nos persigue,
y que si no tenemos cuidado y ablandamos nuestra fe, podemos caer en estas. Y todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de nuestro recorrido sería en vano. Volviendo al caso de Job, muchos de nosotros hubiéramos renunciado muy rápido. Es decir, hubiéramos dicho, mira la situación en la que me has metido, desde que voy a la iglesia solo me pasan accidentes. Y es que, a diferencia de Job, la sociedad de hoy en día pierde la fe muy rápido, cuando la base se encuentra allí. Durante nuestra estancia en la tierra disponemos de una balanza, en la que un lado se sitúan nuestros pecados y las tentaciones, y en otro lado se encuentra la gloria de Dios. Diciendo de una forma más simple, se podría decir que está el mal y el bien. Durante el periodo de tiempo que pasamos en la tierra, tenemos como misión arrepentirnos de nuestros pecados, de aquellos lastres que se van acumulando y que hacen que la balanza caiga hacia un lado, ya que el peso es mucho mayor. Por ello, os invito a leer en Hechos capítulo 8, versículo 22. Acte 8, 22. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Para ir cerrando, vamos a dar una respuesta a la pregunta que nos hemos cuestionado al principio. El propósito del ser humano en el mundo es saber escuchar a Dios y tomar nuestras decisiones en base a sus propósitos, tomándolo a Él como ejemplo, ya que somos hijos del Creador y estamos para servirle de forma obediente, sin dejarnos llevar por avaricia, la terquedad, el rencor o incluso el odio, las cuales son conductas que ya llevó a una nación entera a la perdición. No nos dejemos engañar por palabras dulces que escuchamos en este mundo, ya que Satán está detrás de nosotros como halcón, viéndonos movernos desde arriba, tratando de acecharnos. Pongo este ejemplo porque digamos que Satán es una persona astuta y nosotros somos como conejos, no diría indefensos, pero que a diferencia de un halcón somos presa fácil para una persona bastante agresiva. Por ello, pido que por favor que fortalezcáis vuestra fe para no dejaros llevar, porque es la base para que no seáis la tentación de nadie, ni caigáis en tentación de Satán. Esa es nuestra misión de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.